Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, como todas las semanas vamos a conversar ahora con el profesor José Manuel Serna. Él es director general del sector Economía, Finanzas y Desarrollo Empresarial de Benamérica. Pero hoy nos interesa, José Manuel, tocar un tema que ya empieza a tomar características de mucha dimensión, y es que los migrantes, la diáspora, requieren insertarse en la economía de los países donde están. Entonces, no es fácil, pero tiene que haber un diseño económico y me imagino que tiene que ser de acuerdo con quienes representen a las diásporas, porque las diásporas deberían organizarse en ese sentido para acceder de manera formal a los mercados de trabajo en esos países, vía institucional o vía gubernamental o vía privada, no sé, pueden haber muchas formas de implementarlo. Tú que eres economista, pues para que más o menos enfoquemos ese tema y ver de qué manera alentamos a la gente a alinearse con esas intenciones para ver si se estabilizan, porque es que la diáspora nuestra, pues el problema que tiene es que anda dispersa y sin la orientación de vida. Fue una salida abrupta del país y no es fácil pues enganchar en un mercado de trabajo distinto, con costumbres y leyes diferentes, pero se les pueden dar algunas charlas, algunas orientaciones preliminares que les permitan determinar cómo llegar y abordar esos mercados. Bueno, fíjate una cosa, José Antonio. En primer lugar, la dinámica de la diáspora es algo nuevo para nosotros. Eh, yo, en vista de la experiencia que he tenido en estos años en Estados Unidos, empecé el año pasado y lo estoy desarrollando un seminario que se llama Economía de la Diáspora en Venezuela. En ese seminario, que es para tesistas de grado de Economía de la Central, los alumnos hacen sus tesis abordando distintas, eh, digamos, distintos aspectos de la diáspora, incluyendo opciones de un inicio de desarrollo profesional. Yo tengo muchos años como tutor de tesis en la universidad y siempre le digo a los alumnos que la tesis ellos la deben tomar, es la tesis de pregrado, como una primera, digamos, experiencia profesional. Y en ese sentido, ellos se esmeran mucho porque la tesis incluso en algunos casos les ha servido para desarrollar su propia especialización o incluso su propia empresa. Eh, eh, Esto te lo comento porque precisamente aquí en el caso de Benamérica y en Invirne, que fue la empresa que creamos, ese es uno de los objetivos básicos. ¿Qué ha pasado en Benamérica? Que eh, con muchas dificultades está tratando de dar una asistencia a los migrantes. Hay migrantes que están en situación muy, muy difícil. Y entonces se creó un comité que se llama CAIDI, Comité de Asistencia Integral a la Diáspora. Y ese comité está atendiendo personas con situaciones un poco difíciles. Nosotros le estamos dando apoyo desde Invirne, porque en Invirne, que es una empresa que nace en la experiencia de América, se llama eh, Inteligencia Virtual de Negocio, estamos conectando la diáspora con la nueva realidad tecnológica y económica del mundo. Y en esa realidad hay una, digamos, una nueva actividad económica muy importante que explica en parte todos estos fenómenos como Uber, como Amazon. Son empresas incubadoras y aceleradoras. Es decir, son equipos que se dedican a hacer una especie de cerebro gris del desarrollo de los nuevos negocios, las que llaman las startups. Pero en ese Nosotros, caso, perdóname, en ese caso se circunscribiría más a lo de mercadeo que a lo productivo. no, la asistencia integral, Ah, ok. la asistencia integral. La incubación la incubación es una vieja modalidad de apoyo que se creó para darle mayor eficiencia a todo el periodo inicial de creación de una empresa. Cuando tú Ok. creas una empresa, tienes una cantidad de eficiencia. No tienes la experiencia, no tienes instalaciones, no tienes servicios,
no tiene financiamiento. Entonces, las incubadoras se dedicaron a eso, pero con el surgimiento de toda la economía de redes y toda la telemática y la economía virtual, se ha creado entonces lo que se llama las incubadoras virtuales. Entonces, hay en Estados Unidos hay una gran, y en todos los países desarrollados, hay un auge de ese tipo de negocio y ha permitido que se desarrollen nuevas empresas relacionadas con la nueva economía. Estas empresas pueden ser servicios exitosos como Amazon y Uber y como la de los hoteles, etcétera. Entonces, nosotros le estamos prestando ya asistencia al desarrollo de CAIDI en materia financiera para captar recursos, porque una gran parte, quizás un 20 o 30% de las grandes economías no están en el mercado eh, empresarial rentable, sino están en el mercado empresarial social, el empresariado social. Y eso hoy en día se ha acrecentado con el problema del envejecimiento de las pirámides demográficas, es decir, se han convertido las poblaciones de los países desarrollados por el poco crecimiento interno de la población en poblaciones con una gran porcentaje de personas en la tercera edad. Entonces, hay muchas necesidades que no las cubren los sistemas de seguridad social y las pensiones muchas veces, de apoyar a esa población. Y entonces eso ha generado, en Estados Unidos hace como 30 años surgió una propuesta, un libro que se llamaba El Tercer Sector, que precisamente dimensionaba, en el caso de Estados Unidos, cómo la asistencia a los ancianos en sus casas, a los enfermos terminales, etcétera, había generado una gran cantidad de organizaciones. Entonces nosotros estamos no solamente con América, sino con las demás organizaciones relacionadas con la diáspora, promoviendo el desarrollo empresarial completo de la ONG. Porque es que la ONG no puede ser vista como la vieja, tú sabes, fundación aquella de que le dan unos recursos y unos ricos hacían una rifa. No, no, no. Ahora, incluso los sistemas fiscales, incluso grandes empresarios, como es el caso de Bill Gates y toda esta gente, ellos tienen fondos para ayudar. Entonces, ahí hay una gran cantidad de recursos que no están metidos en la inversión mercantil normal y que requieren, digamos, ser colocados. Y ser colocados en este sector no es perderlos ni votarlos, porque desde el punto de vista económico, cuando tú logras que una persona desincorporada tenga una ayuda, la metes en el mercado y entonces mantiene, digamos, la dinámica de crecimiento económico. Claro, ahora, pero se enmarcaría más en lo que es servicio en lugar de bienes. Bueno, sí, pero es que hoy en día la producción de bienes es una tendencia de hace más de 50 años, desde la segunda revolución industrial. La producción de bienes ha venido decayendo en beneficio o en, digamos, cediendo terreno a los servicios. Es que hoy en día todo es servicio. Dime tú la cantidad de cosas que se mueven a través de las redes sociales que ni siquiera son servicios productivos esenciales, sino que son entretenimiento, por ejemplo. El entretenimiento, sí, esa fue mi trabajo de tesis doctoral y lo publiqué y todo y se difundió mucho. Es la economía del ocio. Hay una economía del ocio que es inconmensurablemente importante. Saca la cuenta de lo que fue el Mundial de Fútbol y la cantidad de recursos que se movieron allí. Sí. Lo que son todas las competencias deportivas, lo que es el mundo del espectáculo, Netflix, todo eso es entretenimiento. Entonces, ese es un aspecto que nosotros estamos manejando. Creamos Invirne, pero además estamos trabajando dentro de Benamérica para que Benamérica se fortalezca y pueda seguir generando incluso respuestas organizativas distintas de Benamérica a la atención de esos problemas. Déjame decirte que los 8 millones de venezolanos que estamos afuera somos un país y en parte estamos insertados. Somos más que la población de muchos pequeños países. Bueno, es el estado más grande de Venezuela. Sí, señor. No hay un estado de Venezuela que tenga 7 millones. Que tenga 7 millones de habitantes, exactamente. Y que produzca lo que producimos nosotros y que aporte a Venezuela, porque una gran parte de nosotros transfiere recursos a Venezuela y ayuda a su gente. No, entonces, y la conformación que tiene ese estado de Venezuela afuera. Claro. La mayoría son profesionales y técnicos especializados. Bueno, aunque no sean profesionales, son gente. No, pero lo son. El hecho de salir es una empresa.
El hombre que agarra su morral y sus hijos y su mujer y se va por la selva de Panamá, ese es un empresario supremamente productivo y supremamente, digamos, capaz de enfrentarse a los riesgos. Aquí en Estados Unidos, muchos de ellos llegan y al año, a los 2 años, ya están comprando casas. Claro, Porque se meten, adquieren en ese transitar, adquieren la templanza necesaria claro, y claro, emprenden con muchísima más fortaleza y vocación. hacen un posgrado. Es un posgrado, sí. Emigrar es un posgrado, llegar a otro país, empezar a hablar otro idioma, empezar a aprender todas las cosas de otro país a los 30, 40, 50 años, es un posgrado, es un doctorado. Bueno, Sí. y déjame decirte que Carlos Escobar, quien trabaja con nosotros, Socio Invirne, te planteó en la entrevista que tuvo contigo, él está trabajando en algo que es interesantísimo, que es eh, crear mecanismos para que las personas que tienen profesiones retomen sus profesiones en el caso de que quieran hacerlo. Es decir, un médico que aquí está haciendo Uber, ¿no? Si se hacen los acuerdos necesarios y se hacen los pasos necesarios, qué sé yo, darle una equivalencia, etcétera, etcétera, a Estados Unidos también le conviene. A Claro. Estados Unidos le hace más falta un médico que un taxista. No, Aquí pero hay cirujanos, hasta aquí hay insertar. cirujanos, yo me he encontrado cirujanos que me han hecho Uber, Sí, cirujanos infantiles, y son tipos con 20, 30, 40 años de experiencia que todavía le quedan 5, 10, 15 años que lo pueden rendir mucho en estos hospitales. Igual está pasando en todos los países donde están recibiendo inmigrantes venezolanos. Pero además el propio, digamos, obrero o empleado que llega a Bogotá y monta un tarantín de arepa, también es una persona que genera riqueza. Entonces, en ese sentido, el trabajo nuestro, y yo te quería hablar de esto en esta entrevista, nosotros en el Comité de Empresa, Economía y Desarrollo de Benamérica tenemos para este año una intensa actividad destinada a esto y en la empresa que creamos, que ya está separada y en la cual no, nos vamos a dedicar parcialmente, vamos a trabajar en el desarrollo de nuevas empresas, tanto de la diáspora como empresas que están en Estados Unidos que necesitan, porque tenemos tecnología, casualmente nosotros nos reunimos 8 profesionales de larga experiencia que tenemos, entre otros, tenemos gente del área tecnológica, tenemos expertos en computación, tenemos el creador de la carrera de computación en la Simón Bolívar, que además tiene un doctorado en inteligencia artificial. Entonces, nosotros estamos trabajando en la dirección correcta y estamos, sabes que hay un concepto que se usa mucho en economía, que es capital humano. Yo tengo la teoría, un poco contraria a lo que mucha gente piensa, que el petróleo sí se invirtió, que no fue que no se sembró y dio mucho. Y se consolidó con el plan Gran Mariscal de Ayacucho y con todo el desarrollo social y educativo y sanitario que tuvo la experiencia democrática de los 40 años. De manera que ese capital humano es un capital sumergido y se puede rescatar incluso las inversiones que están sumergidas en los grandes núcleos industriales de Venezuela y en las grandes ciudades como Puerto Ordaz, como Carabobo, Aragua, las en zonas todos lados, industriales. en Claro, Barquisimeto, en toda esa zona, sí. se pueden rescatar porque ahí hay valor de empresa. Lo que necesitamos en ese aspecto es, por supuesto, crear una institucionalidad que no existe. O sea, ahorita nadie quiere invertir en Venezuela. Tú consigues empresarios que te dicen, sí, yo quiero invertir, pero no en Venezuela. Entonces, cuando cambie la situación política en Venezuela, y eso también puede ser y debe ser un objetivo de Benamérica, es el primer objetivo. Es decir, con esto que acaba de pasar, con este error garrafal de los políticos nuestros, de destruir, de vender el sofá, porque fue lo que hicieron, vendieron el sofá, nosotros tenemos que salir al paso y ayudar a que toda esta gente que está protestando en toda Venezuela, que además tú tuviste dos personas que entrevistaste, que las trajimos nosotros aquí, Isabel Pereira y Carlos Mascareño, ahí están las entrevistas de ellos, que te hablaron de cómo en Venezuela hay un resurgimiento de muchas actividades agrícolas, agroindustriales, etcétera, Sí. que nos dicen que el país no está muerto, el país está vivo y está en capacidad de recuperarse, no sé si para sustituir la riqueza petrolera, pero por lo menos para generar un cambio importantísimo
y una nueva Venezuela. Esa nueva Venezuela es una Venezuela que tiene una geografía más allá de su frontera. Y esa es una de las tesis que hay que Claro. defender. Ahora, hay un factor fundamental aquí en esos postulados, y yo creo que es que tenemos que visibilizarlos, porque también desde el punto de vista comunicacional, esta cosa que tú estás comentando acá, el ciudadano común y corriente, y sobre todo las nuevas generaciones, tienen que empezar a conocerlas en esencia, valorarlas adecuadamente e insertarse en ese tipo de programas a manera de emprendimiento, porque yo creo que Sí. lo que Pero viene es... eso está ocurriendo sin que lo sepamos nosotros. Lo que podemos hacer nosotros, en el caso tuyo, que eres un comunicador muy activo y muy comprometido con todo esto, y en el caso mío, que soy un economista que a pesar de que tengo la edad de la jubilación, no me he jubilado ni me quiero jubilar, nosotros podemos hacer cosas nuevas. Yo tengo algunas ideas relacionadas con educación virtual, de educación a distancia, que, que podrían incluso cambiar el esquema de financiamiento de las universidades venezolanas. O sea, Exacto. si hay una universidad en la India que tiene 70 millones de estudiantes, ¿tú no crees que nosotros podemos tener con las universidades venezolanas y con la capacidad que te dan los medios tecnológicos, tener cualquier curso de cualquier materia, de cualquier Aquí en las disciplina? redes, diplomados y una Sí, cantidad de cosas, pues que sean claro, herramientas ¿no? válidas para... Y además universidades virtuales, que las hay. exacto, O sea, exacto. la Universidad Central tiene capacidad en su propia estructura actual y con su personal actual de generar una gran oferta educativa de primer orden y captar ingresos que yo no sé si le permitiría sustituir lo que tenía de aporte cuando Venezuela tenía la riqueza petrolera, pero a lo mejor le permiten, qué sé yo, a lo mejor le permiten hasta un esquema financiero más provechoso, porque estaría muy vinculado a la matrícula y no a una tradición de un aporte anual que era una transferencia. Bueno, por eso es que yo le doy la gran valoración que le doy desde un comienzo que tuve esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, que también está sumada a esta iniciativa comunicacional hemisférica, que la conforman también venezolanos de excepción como Genar Mosquera y otra cantidad de ellos que no los voy a mencionar porque son muchos, pero que agrupando todos juntos esta iniciativa comunicacional, respaldándola, dándole la implementación técnica mínima necesaria, nosotros podemos arrancar aquí con unas propuestas semanales y diarias en forma continua que viabilicen para Claro, la gente. mira, cuando tú y yo éramos chamos, y no sé cuánto tiempo hace de eso, porque es difícil calcularlo, Antier nada más. antier, hace ratico, Sí. existía, existían por los suplementos que tú leías, de Batman, de Superman, en las portadas de atrás, existían cursos de topografía, mecanografía. Había un tipo que se llamaba Charles Atlas, que Sí. lamentablemente yo no Ahí lo estuve aproveché yo sí lo suficientemente. usé, yo lo Tú sí usé. lo usaste, así se te ve, pues te ves fornido. Tensión dinámica. Tensión dinámica. Bueno, yo hice poca tensión dinámica. Yo la tensión la dediqué más quizás a la cerveza y eso me dio No, otras ventajas. yo lo combinaba. Bueno, Equilibradamente. yo hacía tensión con los codos, pero de todas maneras, esos esos cursos, yo me acuerdo, mi papá, que pertenecía a una época anterior a esa, mi papá había estudiado y teníamos en la casa los textos que les enviaban por correspondencia. Mi papá había estudiado, creo que estudió topografía, estudió taquigrafía Te iba a decir y agronomía, estudió inglés, topografía, sí. ¿sí? Y si hacían esos cursos, en Buenos Aires había una universidad que te enviaba todo. Bueno, eso hoy en día con la tecnología que tenemos y con la robotización que hay, Sí. mira, de repente tú en 2 o 3 años te conviertes en un ingeniero muy exitoso, o en un economista, o en otras cosas, pues un artista, Sí. porque No, todo eso se puede aprender ahora de esa manera. o un líder de mercadeo de cosas, al fin y al cabo, pues, Claro. opciones, ¿no? Entonces, si eso es así, en el modo de comunicación que tú estás desarrollando, puedes generar, digamos, una cosa que podríamos llamar un modelo de negocio. Un modelo de negocio que permita, ¿verdad?, hacer una oferta concreta, manejable desde la radio o televisión, soportada soportada por las redes y soportada por la nube, donde el aprendiz o el que asista a las clases televisadas o radiadas complemente su fuente de aprendizaje con todo lo que hay en las redes, con la nube, Exacto. con todo eso. Es decir, eso
está planteado. Y está planteado además, y creo que esto es lo básico, hoy es fortalecer la idea de que Venezuela debe recuperar sus instituciones y su democracia. No, sin duda. Nosotros tenemos músculo democrático. Nosotros, a pesar, y quizás lo que está pasando es expresión también de democracia, porque los italianos viven cambiando el gobierno desde la Segunda Guerra Mundial, y Sí, ahí están, y tienen una democracia. A lo mejor nuestra democracia necesita ser más dinámica, tal necesita, vez. necesita otro tipo de entendimiento. Necesitamos que los venezolanos entiendan, ¿no? Que la democracia le da mayor dinámica y capacidad, no solo en el plano político, sino económico también. No, pero Porque, que vuelva a ser inspiradora, porque es que la democracia venezolana que tuvimos con todas sus imperfecciones, en un momento dado fue inspiración para el resto de América Latina. claro, Y claro, tenemos que retomar esas banderas, claro. porque Entonces, en esa onda, yo creo que tú puedes tener diariamente en tu radio, en tu emisora, puedes tener muchas personas que ayuden a esto y debemos difundir y promover la audiencia tuya para que, tanto tuya como de muchas personas, porque lo que tú estás haciendo también lo hacen en Sudamérica mucha gente. Hay mucha gente que tiene sus programas de radio, tiene por YouTube tú ves cantidad de información sobre Venezuela. Entonces, a mí me parece que este es un año muy importante. Yo creo que este debería ser un año en el que se inicie realmente en forma muy ya creíble el cambio. no, y Que para se allá inicie. vamos a trabajar en esa dirección tú y yo, pues, y todo lo que podamos en Benamérica y en la Escuela de Gobernanza, Claro, porque claro, mi planteamiento reiterativo ha sido ese. Vamos a conjugar aquí una plataforma que muestre contenidos distintos en el día a día. Ya yo tengo 5 o 6 programas diarios, sobre todo a manera de entrevista, pero yo creo que podemos convertirlos en charlas, en conferencias, en talleres, que ya comenzó uno en Perú con el profesor Luis Núñez, que se puede inscribir también dentro de este mismo propósito, de cuestión de reunirnos, y entonces se diseña un PENSA que tenga un propósito determinado, aunque sea en una temática primero, y luego vamos agregando otras, desde el punto de vista claro, formativo, pues. Pero claro. vamos a arrancar con una que motive a la gente, que sea necesaria hoy día y que multiplique audiencia, pues. Vamos a hablar con todas las personas que hemos entrevistado, que probablemente muchos de ellos pueden tener, si no un curso docente, por lo menos una, digamos, una oferta de conocimiento y de información que encauce a las personas en esa dirección y que Bueno, permita incluso que los países receptores también nos vean de otra manera, porque es sí. verdad que nos ven muy bien en muchas partes, pero también desgraciadamente ha surgido la imagen del venezolano, digamos, de malas costumbres, que no son mayoría, pero que, Bueno, es decir, un pecador, una manzana podría pudre a todas las manzanas, podría aunque no toda la sean podridas. manzana del cesto, sí, así es. Exactamente. Pero de todos modos, bueno, vamos a comenzar con esto, aunque sea en pequeña escala, y luego le daremos connotación Bueno, hemisférica. el jueves que viene vamos a tener una entrevista con un, con un intelectual muy importante que ha dedicado su vida precisamente al área de política, del análisis político, es un gran analista político y también participó en la reforma del Estado en la COPRE, Ok, bueno, que vamos se con llama eso. Trino Márquez. Con Ah, Trino como Márquez no, yo vamos a lo tener una... conozco, yo lo he entrevistado un par de veces a él también Ok, en el bueno, entonces canal. lo vamos a entrevistar ahora en este programa nuestro. Bueno, Bueno, perfecto. José yo Manuel no sé Cerda, si de se verdad me acabó el tiempo, complace ¿no? mucho esta conversación contigo. Se nos acabó el tiempo, casi, casi, pero de todos modos yo siento que el tema está planteado, yo lo vengo manejando ya hace muchos meses atrás y ya he logrado estas aproximaciones con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza y hay entusiasmo y se han sumado otros sectores. Tengo una gente contactada en Costa Rica también, un vicerrector académico. Y yo creo que podemos ir conjugando esfuerzos comunes, ya Claro, inclusive abordando otros países para sumarnos a este voluntariado. claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu entrevista y por esta oportunidad y muchas gracias a la audiencia por estar pendiente de nuestro programa. Les prometemos cosas muy nuevas y muy provechosas para todos. Seguro que sí. Bueno, vamos a sembrar inspiración, que es lo Así importante. es, vamos a estimular a la gente, a Exacto. motivar. Así es. Bueno, Un hasta abrazo, José luego, Manuel. José Antonio, Gracias. muchas gracias. Estamos en Igualmente. contacto. Cuídate, Igualmente. chao, Hasta luego. hasta luego.